Muy buenas tardes, mi nombre es Rocío Alanis, soy estudiante de la carrera de Profesorado Superior en Música con orientación en canto lírico en el Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla. Voy a presentarles mi proyecto integrador final. Comenzamos. Este proyecto se titula Feldenkrais y la voz, aportes del método Feldenkrais para la enseñanza del canto. Ha sido el tutor del mismo el profesor Martín Tello y el colaborador el licenciado Mariano Patín. El principal propósito de este proyecto es ofrecer una serie de recursos del método Feldenkrais para la enseñanza del canto en conservatorios. Como punto de partida, se presentó una definición global de la voz humana, es decir, que está integrada por una multiplicidad de aspectos que la definen, la constituyen y la modifican. Nuestra voz es un medio de expresión que comunica a los seres humanos y que se constituye como la expresión psicoacústica de la identidad de una persona a lo largo de la vida, a través de experiencias, de prácticas, de la herencia genética, y que es modificable mediante el aprendizaje y la educación. A cada instante, la voz, cuando es producida, hace intervenir a todo el cuerpo y además a la intención con la cual es creada, es decir, intervienen en esto su relación con el entorno y con las personas a quienes está dirigida. La voz guarda una estrecha relación con la función corporal. Es el resultado de la función corporal, es decir, de la acción coordinada de casi todo nuestro cuerpo. Podemos decir que la ejecución vocal es una actividad sensomotriz que no va a depender de la producción de poder muscular, sino más bien de actividades musculares coordinadas a través de la retroalimentación que brindan nuestras percepciones, nuestras sensaciones por medio de los órganos y de los sentidos. De esto se desprende que en todo desarrollo de la voz deba existir una reflexión en torno a los aspectos que atañen a la dimensión corporal, es decir, a la interacción y acción corporales del ser humano consigo mismo y con su entorno, a los procesos de desarrollo físico y motor. En este proyecto se realizó una revisión de la pedagogía vocal desde sus orígenes, problematizando el rol del cuerpo en el dispositivo de clase a lo largo del tiempo y analizando los modos de enseñanza del canto en instituciones de educación formal dentro de los distintos paradigmas educativos. Estos paradigmas se corresponden con los dos periodos que es posible distinguir dentro de la historia de la pedagogía vocal: la pedagogía vocal tradicional y la pedagogía vocal contemporánea. Vamos a conocer un poquito más sobre la pedagogía vocal tradicional. Comienza en el año 1795, año en que se funda el Conservatorio Nacional de París, que se instala como el paradigma monopólico de la enseñanza profesional de los músicos, es decir, se constituye como un modelo hegemónico. El modelo pedagógico empleado aquí es el modelo imitativo, o sea que se aprende por observación directa. El docente muestra cómo se canta un pasaje, una escala, una obra. Dice Violeta de Gainza, respecto a este modelo pedagógico imitativo, que los docentes forman a sus alumnos a su imagen y semejanza. Es de esta manera que uno, al escuchar a un estudiante de canto, puede determinar a qué docente pertenece, como si los docentes de canto se imprimieran en sus alumnos. La carencia de evidencia científica en esta época determinó que los profesores se centraran únicamente en el sonido resultante por desconocer los mecanismos de producción de la voz, y también las estructuras que conforman el instrumento vocal. De modo tal que el corpus pedagógico se compuso desde un saber hacer que se transmitía de docentes a alumnos, a partir de la tradición oral, empleando siempre una terminología personal para referirse a las cuestiones técnicas. Es un periodo en donde prevalecen las ideas de talento natural, de habilidades innatas, y alrededor de la voz una cierta aura mística por desconocer cómo es que se produce, y además, como ya mencioné recién, cuáles son las estructuras que conforman y constituyen el instrumento vocal.
una diferencia notable entre la voz y otros instrumentos. Este contexto era devastador para muchos estudiantes de canto. Basta con revisar los tratados de canto de la época. Encontramos uno que es el de Francesco Lamperti del año 1863. En las primeras páginas de este tratado de canto ya se puede ver la segregación que padecían muchos estudiantes y estas ideas de genio, sensibilidad innata propias de este periodo. Vemos acá una frase en la que se habla de facilidad natural, de repetir sonidos, de tener buena oreja, de que nos falte el don. Términos que ilustran con mucha claridad la ideología y el pensamiento pedagógico de este paradigma. Las referencias a la corporalidad dentro de la pedagogía vocal tradicional están ligadas únicamente a la postura ideal fija que debía adoptar el cantante para optimizar su rendimiento. Entonces se habla de un arquetipo postural que es rígido, en donde se debe inhibir cualquier movimiento para no perturbar la técnica, y poder acceder a una correcta mecánica respiratoria, denominada ya en esta época como apoyo, término sobre el cual numerosas investigaciones hablan que tiene casi tantas acepciones como profesores de canto existen, y que incluso es utilizado hoy día con definiciones opuestas o contradictorias, incluso en el contexto de una misma clase de canto. Entonces aquí el cuerpo está vinculado solo a lo técnico, es el soporte del aparato fonador, y se habla en los tratados de canto de la postura del soldado, ¿no? Vaya metáfora que se utiliza para facilitar un determinado sonido en los cantantes en esta época. La pedagogía vocal contemporánea comienza en el año 1950, año en el que comienzan a desarrollarse una serie de investigaciones con sustento científico para poder indagar en detalle cuál es el funcionamiento fisiológico orgánico del proceso fonatorio. Es una investigación interdisciplinaria en donde intervienen docentes de canto, especialistas en psicología de la música, ingenieros acústicos, médicos, antropólogos, sociólogos. Las referencias a la corporalidad hablan de una perspectiva funcional desde la cual poder comprender cuál es la relación entre el cuerpo y el sonido que éste produce. Entonces se entiende que todas las estructuras orgánicas de nuestro cuerpo van a intervenir de manera directa o indirecta en el sonido. La fonación compromete muchas acciones coordinadas, entonces todo nuestro cuerpo va a influir en el sonido vocal. El cuerpo deja de ser solo el soporte del aparato fonador. En este proyecto se analizaron las problemáticas vinculadas a la disposición de recursos didácticos y a la innovación metodológica existentes en el ámbito de enseñanza formal del canto. Para ello se presentaron estudios y una encuesta que han dado como resultado la persistencia en la utilización de prácticas pedagógicas tradicionales, ya que los docentes disponen de escasos recursos al momento de impartir sus clases, por lo que deciden continuar utilizando herramientas propias de un paradigma tradicional como la metáfora o la imitación. Entonces se presentó, en primer lugar, un estudio, una consulta que se realizó a docentes de toda la República Argentina, que realizó el Grupo de Investigación en Técnica Vocal de la Universidad Nacional de La Plata. El resultado de este estudio ha sido que los docentes, un porcentaje mayoritario, conoce el marco teórico de la pedagogía vocal contemporánea. Hablamos de las investigaciones que se iniciaron en el año 1950, o sea que ha habido grandes y numerosos avances en esto. Quienes lo conocen no lo consideran al momento de dar sus clases, ya que carecen de herramientas específicas para poder llevarlo a la práctica. En línea con este estudio, se realizó una encuesta a 20 estudiantes de canto
de instituciones de educación formal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de Provincia de Buenos Aires, con el propósito de indagar en qué conceptualizaciones tienen sobre el cuerpo y el movimiento en su clase de canto, y también para conocer qué experiencia educativa están teniendo en estos contextos. Entonces, se les preguntó qué rol ocupa el cuerpo en sus clases. Unánimemente expresaron que su cuerpo es todo, que es el productor del sonido, que ocupa una parte fundamental. Contrario a esto, la mayoría considera que el trabajo con el movimiento y el cuerpo es escaso durante la clase y que sería beneficioso sumar algún otro tipo de propuesta. Una minoría manifiesta que no sería tan favorable sumar otra propuesta, ya que esto le quitaría tiempo de clase a la vocalización y al canto del repertorio. Sabemos que las clases en el conservatorio a veces no alcanza el tiempo. Sin embargo, estas respuestas nos permiten deducir que todavía el desarrollo corporal y la fonación son consideradas como instancias separadas, que no se desarrollan conjuntamente, más allá de entender que el cuerpo ocupa un lugar muy importante para la producción vocal. Tal vez podemos rastrear un origen de esta idea en un paradigma pedagógico más tradicional, donde a pesar de tener esta comprensión de que el cuerpo es muy relevante para la ejecución vocal, todavía sigue siendo el soporte del aparato fonador. Luego se les preguntó cómo se sienten corporalmente durante la performance. Muchos de ellos manifiestan sentirse más nerviosos, más tensos debido a la exposición. Sin embargo, cuando se les pregunta si experimentan la corporalidad de la misma manera durante la clase que durante la performance o instancia de concierto, muchos de ellos expresan otro punto como factor diferencial, que tiene que ver con la interpretación. Entonces, expresan, cuentan que la expresión y la técnica están disociadas, como si estuviesen ligadas a corporalidades distintas entre estos dos momentos, el de clase y el de la performance o el concierto. A partir de este estudio, esta encuesta, se abrieron una serie de preguntas, ¿no? Por ejemplo, si es posible realizar actividades de movimiento, actividades propioceptivas durante el canto, si se pueden sumar otras experiencias que conecten la interpretación y la técnica, también poder pensar si están tan separadas como parecen. Y por último, si podemos encontrar actividades originales, innovadoras, incluso que tengan origen en otras disciplinas que no sean la propia, para sumar a la clase de canto. Entonces, entendiendo que el cuerpo y el movimiento son indispensables para el desarrollo de los procesos cognitivos musicales, es que aquí se presentan una serie de recursos del método Feldenkrais para desarrollar en las clases de canto. El método Feldenkrais es un sistema pedagógico perteneciente al campo de la educación somática, que utiliza como medio del aprendizaje al movimiento y como educador a nuestro cuerpo, en tanto cuerpo vivido desde su interior en su totalidad. Vamos a entender un poco más qué quiere decir esta idea, esta última idea, al conocer más sobre la educación somática. El término soma originalmente quiere decir perteneciente al cuerpo. En la educación somática, soma quiere decir cuerpo viviente, que está experienciado y regulado desde su interior. Entonces, dicho en otras palabras, más simplemente, el soma es un proceso vivo que va a estar integrado por una multiplicidad de aspectos que se interrelacionan, en donde mente y cuerpo no están escindidos el uno del otro. Se rompe con esta separación, esta fragmentación. Entonces, este proceso vivo, organismo, está conformado por los aspectos sensorio-motor, propioceptivo, mental, emocional, kinestésico. Dentro de la educación somática existen otras disciplinas, además del método Feldenkrais, como
la técnica Alexander, Body Mind Centering, la técnica Tragreptonia, entre otras. A continuación vamos a ver un breve video que nos va a acercar visualmente a cómo se desarrollan las prácticas del método Feldenkrais de autoconciencia a través del movimiento. Vamos a verlo. Toque la nariz del lado izquierdo, el pómulo izquierdo. Toque la articulación de la mandíbula con el cráneo. E inspiren mientras siguen moviéndose. Las prácticas del método Feldenkrais consisten en consignas verbales que estructuran secuencias de movimiento que están ligadas al proceso evolutivo filogenético, es decir, a nivel de la especie, y ontogenético, es decir, a nivel individual en la temprana infancia. Por eso en el video recién apreciábamos un paralelismo entre ciertos movimientos que exploran los bebés durante sus primeras etapas de desarrollo motor y los movimientos explorados por los adultos y propuestos por las secuencias de movimiento del método Feldenkrais. Es así que se establece un profundo contacto con el sistema sensorio-motor, las funciones psicofisiológicas y los modos de aprendizaje orgánico. Nuevamente esta palabra, ¿no? Soma, organismo, cuerpo viviente, proceso vivo. Es a través de la reeducación del sistema nervioso, por medio del movimiento y de la atención dirigida, que podemos acceder a experiencias de autoconciencia. Autoconciencia, es decir, la comprensión de cómo hacemos lo que hacemos, de cómo nos movemos, pudiendo de esta manera reducir el esfuerzo y aumentar la calidad de nuestras acciones, explorar nuevas opciones, darnos un tiempo y un espacio para explorar nuevas opciones para actuar, y entonces así darnos la chance de aprender a aprender. Moshe Feldenkrais nace en 1904 en Europa del Este, es doctor en ciencias físicas y discípulo del fundador del judo Jigoro Kano. En un momento de su vida tiene una severa lesión en su rodilla, por lo que debe someterse a una intervención quirúrgica que no le daba garantías de recuperación. Es de esta manera que decide experimentar consigo mismo para poder, a través del movimiento, encontrar una manera diferente de reorganizarse y de funcionar íntegramente. Así es que comienza a desarrollar su propio método y a partir de los años 50 se dedica exclusivamente a esto, a esta tarea. Comienzan luego las formaciones profesionales del método Feldenkrais en todo el mundo. Hay dos modalidades del método, una es autoconciencia a través del movimiento, la que recientemente les presenté, sesiones grupales, encuentros grupales, guiados verbalmente, y la otra es integración funcional, encuentros individuales entre el practitioner y el estudiante, en donde el practitioner, con toques suaves, respetuosos, delicados, va estimulando y proponiendo nuevas formas de movimiento para explorar junto con el alumno. Lo que se hace a través de la práctica, al dirigir y redirigir la atención, es generar las condiciones más propicias para que nuestro sistema nervioso pueda funcionar en un modo no compulsivo y automático. Entonces, de alguna manera se inhiben nuestras reacciones compulsivas y habituales. Nuestros hábitos, que son automáticos, de los cuales no tenemos conciencia la mayor parte del tiempo. Entonces así, como mencionaba recién, se puede dar un tiempo, un espacio de exploración de nuevas opciones que van a nutrir un funcionamiento más específico y diferenciado, y que nos van a permitir acceder a nuevos patrones de respuesta para nuestra parte no voluntaria, para nuestra parte subconsciente, que es la que va a elegir la mejor opción, la mejor alternativa, ante
cada situación. Esto se logra solo a través del movimiento, en donde la autoconciencia, la percepción de pequeñas diferencias son el proceso central del aprendizaje. Los principios y características del método Feldenkrais y de cómo desarrollar estos movimientos tienen que ver con lo siguiente: que estos sean realizados con el mínimo esfuerzo requerido, con suavidad, con lentitud para poder observar nuevas opciones, para poder observar cambios y todos los detalles que se presenten, incluso identificar nuestros hábitos, y siempre hacerlo dentro del rango de la propia comodidad. Es decir, no como un estándar de cómo debe realizarse un movimiento, sino cómo es para cada uno, siempre guiado desde el placer y la comodidad. Así es que se genera un contexto de confianza para el aprendizaje, donde el alumno, el estudiante puede sentirse más seguro y puede experimentar el respeto por sí mismo. Esta característica de realizar las acciones, los movimientos con el mínimo esfuerzo, cumple con la ley psicofísica de Weber-Fechner, que enuncia lo siguiente: el mínimo cambio discernible en la magnitud de un estímulo es proporcional a la magnitud de un estímulo. Dicho más simplemente, de una manera un poco más fácil, el estímulo y la sensibilidad son proporcionales, por lo cual, cuanto más mínima sea la fuerza que aplicamos en una acción, tanto mejor será la percepción y la regulación que podamos tener de ella. En este proyecto se presentaron 4 propuestas para desarrollar en las clases de canto, con los aportes sobre cómo guiarlas y organizadas como secuencias didácticas. Estas 4 secuencias tienen una duración estimada de entre 5 y 15 minutos y están organizadas para que se lleven adelante en conjunción con la práctica vocal, es decir, con la vocalización o con la interpretación de una obra o de un fragmento de una obra. Vamos a conocer más en detalle estas 4 propuestas. En la secuencia didáctica número 1 se intenta nutrir un tipo de respiración más global y profunda para una función vocal más eficiente. De esta manera se intentan explorar las relaciones complejas que existen entre la musculatura postural y la musculatura que se encarga de los movimientos de la respiración, pudiendo encontrarnos con un tono más eficiente para lo que será la tendencia inspiratoria durante la fonación. Así se puede profundizar en el conocimiento del sistema respiratorio y diferenciar los movimientos de las estructuras que lo componen. Esta experiencia comienza con una vocalización que puede ser modificable según cada docente lo considere. Comenzamos acostándonos boca arriba y percibiendo nuestro estar en el piso. Luego se explorarán distintos movimientos entre el pecho y el abdomen y se jugará con la coordinación entre los mismos. Se finaliza cantando nuevamente la vocalización del inicio para poder apreciar si ha habido cambios y luego con el respectivo cierre de la evaluación y la autoevaluación con preguntas sobre los movimientos, sobre las sensaciones y sobre cómo poder conceptualizar lo recientemente experienciado. En la secuencia didáctica número 2 se intenta experimentar una mayor liberación del sonido vocal, explorando las relaciones entre los movimientos de la cabeza, los ojos, el cuello y los hombros. De esta manera se puede acceder a sensaciones de mayor despliegue de nuestro tracto vocal, esencial para la resonancia de la voz. Esta secuencia comienza de pie, explorando movimientos de giro de la cabeza hacia la derecha y volviendo hacia el centro. Se van incluyendo durante el desarrollo de la misma ciertas restricciones que son típicas de las secuencias de movimiento de Feldenkrais para poder generar diferenciaciones en los movimientos. Finalmente, se cierra esta secuencia cantando, coordinando uno de estos giros con la inspiración y la fonación. Sobre esta secuencia vamos a ver un breve video que nos va a acercar visualmente a cómo podemos desarrollar alguna de estas actividades, sea de manera remota o presencial. Fue realizado con 2 estudiantes de canto del ciclo superior del Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla, en encuentros diferentes.
Ellos propusieron la interpretación de una obra vocal, que la cantaron al inicio y también al final, donde pudieron apreciar algunas diferencias luego de experimentar con la secuencia de Feldenkrais. Vamos a verlo. Torna il tranquillo al mare, torna il zeffiro al prato, l'aurora mentre il sole fa dolce invito, è un ritorno delle dì che pria partito. Torna le brine in terra, tornano al centro i sassi e con lui Hör ich das Liedchen klingen, das einst die Liebste sang. So will mir die Brust erspringen. Párate cómodamente con los pies en un ancho de hombros. Inicia un movimiento de tu cabeza para ir a mirar hacia la derecha y hacia la izquierda. Eso, hacelo lento, suave y cómodo. Intenta abrir y cerrar la boca, suavemente. Observa si estás respirando, cómo estás respirando cuando haces este giro. Te das una pausa. Ahora vamos a jugar con una restricción, que va a ser, tu cabeza va a permanecer hacia el frente y van a ir hacia la derecha y volver los hombros. Sentí cómo es esto de ir solo con los hombros y cómo se siente en el cuello y en la cabeza. Sentí tu respiración. Dejando tu mirada en ese punto, vas a girar con la cabeza hacia la derecha y volver al centro. Intenta evitar cualquier agotamiento de la vista, teniendo siempre como herramienta poder achicar el movimiento. ¿Te siente igual hacia un lado que al otro? ¿Hay un eco de este movimiento que parte en la cabeza en alguna otra zona del cuerpo, que antes tal vez no era tan evidente? Mientras lo haces, abrí y cerrá la boca. Hacia el lado derecho vas a inspirar girando y cuando volvés cantás. torna il zeffiro al prato, l'aurora mentre il sole fa dolce invito. È un ritorno delle dì che pria partito. ¿Percibiste que por más mínimo que sea, algún cambio al girar la cabeza al inicio y al final de la secuencia? Hubo un cambio en la postura del cuello que yo me di cuenta cuando hicimos lo de los ojos, porque se me acomodó, o sea, fue al principio como con un cuello un poco inclinado, con la cabeza inclinada, entonces cuando corregí, ahí me di cuenta que así estoy más relajada y que así me siento más cómoda. Toda esa inspiración me ordenó un poco la respiración, me organizó la respiración y permitió también que el tracto vocal tenga un despliegue más amplio y con más libertad, no tan rígido. Bien. Sino que es una apertura con naturalidad, no desde el tironeo. Dort löst sich auf in Tränen mein übergroßes Glück. Bien, aparecieron un montón de cosas, un montón de sensaciones distintas y percepción de sonoridades también distintas, otras posibilidades de sonido. Después del trabajo, cuando lo volví a cantar, sin dejar de tener ese carácter, me permitió conectarme distinto con toda la tesitura de la obra, que tampoco está... Torna il tranquillo al mare, torna il zeffiro al prato, l'aurora mentre il sole fa dolce invito, è un ritorno delle dì che pria partito. ¿Cómo fue cantarla esta segunda vez? Hay un pequeño cambio que es como un asentamiento, o diría yo, no sé, como un eje que la he sentido de una manera más centrada, más equilibrada. Es una primera sensación, por lo tanto a mí me gustaría seguir indagando porque me apareció como en una altura y
a la otra hay que proyectar, o sea, hay que trabajarlo todavía. O sea, en un registro hay un pequeño cambio en esta, bueno, sí, en lo céntrico que siento la columna. Sí que lo sentí con más espacio. La pelvis es un centro muy importante para todo nuestro esqueleto. Recordemos que la columna vertebral tiene su base en la cintura pélvica, por lo cual la alineación de la pelvis va a determinar una reducción o una ampliación de nuestra capacidad vocal. Lo que se intenta explorar aquí son las relaciones entre los movimientos de la pelvis, del pecho y el tórax y nuestro cuello, cómo van irradiando o qué ecos de movimiento se van desencadenando desde la pelvis hacia todas estas otras zonas y estructuras. Se propone que se realice sentado, puede ser también en el piso. Así se comienzan a explorar movimientos con las caderas y con la pelvis. Llegado un momento, se combina, se coordina uno de estos movimientos con la inspiración y se canta. Así hasta llegar al final. Por supuesto que en el medio se proponen las pausas necesarias para poder apreciar cambios. Hacia el cierre, una evaluación y autoevaluación con preguntas sobre la aparición de las relaciones entre los distintos movimientos y las distintas zonas de nuestro cuerpo, sobre la percepción de la respiración, entre otras. En la secuencia didáctica número 4 se intenta ampliar los movimientos y las sensaciones de la lengua al moverse para desarrollar sensaciones de mayor despliegue del tracto vocal y de mayor soltura en su descenso de la mandíbula. Recordemos que la lengua, hay bibliografía que sostiene que es un modelador del sonido por sobre la laringe, con lo cual tiene una parte muy importante para nuestra voz. Entonces se intentará explorar con esta secuencia el tono relativo de la lengua. Se comienza realizando una vocalización y luego se experimenta con la sensación de apertura y cierre de la boca. Se desarrolla la secuencia, finalizada esta actividad, se vuelve a abrir y cerrar la boca, intentando percibir si han habido cambios. Luego se vuelve a cantar. Como cierre, las preguntas sobre los movimientos, las sensaciones, todo lo que fue apareciendo. Ahora nos resulta clara la gran importancia que desempeñan el rol del cuerpo y el movimiento en los procesos de aprendizaje y de construcción de sentido musical, que son indispensables para poder desarrollar nuevas estrategias didácticas en pos de la interpretación. Entonces, la formación de un cantante docente debe entenderse abarcando una complejidad en la que convergen aspectos performativos, performáticos, que involucran una multiplicidad de aspectos como la ejecución musical, la interpretación literaria, gestual, escénico-teatral, entre tantas otras. Entonces el cuerpo y la voz necesitan de un espacio de exploración, de experimentación, de desarrollo de la curiosidad. Pensar en un nuevo paradigma educativo requiere de establecer diálogos entre los contenidos, las maneras de enseñar, los avances en pedagogía y en ciencias cognitivas. Un nuevo paradigma educativo es considerar al cuerpo instrumento como una unidad que necesita y merece un abordaje amplio dentro del espacio clase, para que los estudiantes puedan acceder a acciones propias y recursos personales, y diversas formas de objetivar la experiencia para el rol docente y de subjetivar la evidencia. Este proyecto intenta abrir puertas en torno a lo que es la pedagogía vocal, para que de manera colectiva, comunitaria, podamos encontrar métodos novedosos, actividades innovadoras, originales. Se entiende así que la interdisciplinariedad es clave para repensar y transformar nuestras prácticas y para fortalecer la calidad educativa. Entonces, este proyecto es una invitación a seguir trabajando en equipo, en proyectos integrados, donde se puedan establecer relaciones entre la propia disciplina y otras áreas del conocimiento, como fue aquí la presentación del método Feldenkrais de educación somática para la enseñanza del canto en conservatorios. Muchas gracias.